Si se humillare mi pueblo, sanaré su tierra. Aquí comienza su programa, aprendiendo de gobierno civil bíblico. ¿Te has preguntado cuál es la forma de gobierno correcta propuesta en la Biblia para una persona, una familia y una nación? Bueno, damos la bienvenida a todos nuestros oyentes, seguidores de nuestras redes sociales y de esta emisora Busco en Ti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Bueno, contamos con la presencia del doctor Ricardo Molina y Michelle Carreño para este su segmento Gobierno Civil Bíblico. Así que, Michelle, doctor Molina, bienvenidos, ¿cómo están? Muy bien, Jorrito, muchas gracias. Como siempre, cada semana, lunes y miércoles, tenemos la oportunidad de estar aquí al aire, vía directo desde Bucaramanga y claro, sabiendo que este programa mucha gente lo verá en diferido. Este es un programa único, exclusivo, en donde hablamos de gobierno civil bíblico, adjetivo calificativo, bíblico. Es una propuesta no nuestra, es una propuesta bíblica, una propuesta de Dios, que sí existe una forma de gobierno que produce prosperidad y libertad para todos. Ese es nuestro tema y pues hablamos de muchas cosas que tienen que ver con gobierno. Hablamos de familia, de educación, de arte, de economía, hablamos de las cosas contemporáneas, porque todo tiene que ver con gobierno. El dilema es que en esas áreas no se aplica el gobierno civil bíblico. Y pues en estos temas que hablamos todos los lunes y miércoles, pues está con nosotros nuestra co-directora del programa, la señorita Michelle Carreño. Bienvenida. Muchas gracias, señor Molina. Y sí, para mí es un placer estar acá un día más en el cual pues busco en ti nos da la oportunidad de compartir aquello que Dios ya por gracia nos ha instruido durante la semana y también pues durante nuestro caminar con Él. Así que es un placer el poder comunicar esos principios que encontramos directamente en la Biblia y simplemente poder hablar de ellos y tener un poco de libertad y de verdad. Estaremos hablando hoy acerca de el tema la paz total. La paz total. Pero antes de meternos con este tema que es tan controvertido, pues hay dos cositas que quiero decir con anticipación de lo que está pasando en Colombia. Bueno, y lo que está pasando también en el mundo, porque ayer hubo un terremoto en Turquía y a estas alturas de la vida hay muchos muertos, más de 2000 muertos en Turquía. Y yo he visto los videos que pasan, hay muchos edificios colapsados y hay mucha gente que pues no la encuentran, están desaparecidos. Eso quiere decir que hay mucha gente que está sepultada. Entonces, con el correr de los días, vamos a darnos cuenta cuando comiencen a meter máquinas y todo y a buscar, comenzaremos a darnos cuenta de esta catástrofe, pues para un país y sobre todo catástrofe de vidas, de personas que son tan importantes en esta tierra. Esa es una cosa que está pues en el aire. La otra cosa que está pasando con algunos de nuestros directores gubernamentales en Colombia, por ejemplo, la ministra Corcho, está, a ministra de Salud, ¿no? Está hablando que el problema de la salud en Colombia es un problema de los médicos, ¿no? Los médicos tienen la culpa. Claro, por ahí dicen que quieren sacar a los médicos colombianos para meter a los médicos cubanos, ¿no? Como pasó en Venezuela y en otros países donde el comunismo quiere
meterse en todas las esferas. Sin embargo, el presidente Petro dice que no, que la culpa no es de los médicos, o sea, hay una contradicción ahí, ¿no? Su ministra dice que sí, él dice que no, y también el exministro de Salud, Fernando Ruiz, pues comienza a defender a los médicos, ¿no? Que el problema no es médico. En fin, eso es lo que tiene que ver, pues, con esta reforma que quieren hacer de la salud. Otra cosa que está por ahí sonando muy fuerte es que hay una propuesta de eliminar el incesto en el Código Penal. Entonces, con la idea de que no todo lo que se hace es inmoral y no todo lo inmoral es un delito. Claro, esa es una idea que surge porque pues, el presidente de la República, Petro, él mismo propone que para reducir la tasa de criminalidad se debe eliminar el calificativo de crimen a las actividades delictivas. ¿Qué le parece esa locura? Que hay que eliminar el calificativo, o sea, el que hace, el que roba, el que mata, el que comete un crimen, no hay que decirle criminal. Y que si no se le dice criminal, entonces ellos van a dejar de sus actividades delictivas. Bueno, esas son las barbaridades que se dan en discursos a niveles internacionales, a nivel nacional. Otro discurso que está por ahí, que lo dijo el presidente hace rato, es que a los pobres hay que mantenerlos pobres, porque si no se vuelven de derecha. Y cuando se vuelven de derecha, entonces compran carro y se van a vivir a Miami sabroso. Entonces, pues para que tengan necesidad, entonces Petro propone que hay que mantener a la gente pobre. Los pobres siempre deben ser pobres. Entonces, son cosas que están ahí en el aire y que eso trae desestabilización en la sociedad, porque estamos hablando pues de la paz, vamos a hablar de la paz total, que es una propuesta que líderes políticos a nivel de presidentes en Colombia han querido traerla con el fin de pues ganar, de tener campaña. Y no sé si te acuerdas, no sé, Michelle, pues, tú estás muy jovencita, pero con el presidente Santos, Santos estuvo 2 veces como presidente y la segunda vez ganó porque él decía, solamente faltan 2 pasitos para la paz. Y si no votan por mí, entonces esto se vuelve un caos Colombia. Y la gente por temor, entonces votó por Santos porque faltaban 2 pasitos para la paz. Bueno, ahora este gobierno comunista socialista que tenemos, un gobierno declarado comunista, también han hecho una ley, ¿sabías? El presidente firmó una ley, se llama la ley 418 de la paz total, firmada por el presidente, sancionada por Petro, en donde se negociará la paz. Se negociará la paz, o sea que en esa ley el presidente tiene todas la autoridad para negociar con los delincuentes. Y estaba mirando por ahí que hay en esa ley que firmó Petro, que se metieron 2 micos gigantes, ¿no? Y uno de esos es, pues porque es la idea que trae Petro hace tiempos, es dar impunidad a los delincuentes de la primera línea y colocarlos como gestores de paz. O sea, todos los que han delinquido, que están en la cárcel o que están acusados, pues Petro ahora tiene el poder de cubrirlos y pues darles impunidad. Y en lugar de eso,
pues darles la oportunidad que se llamen gestores de paz. Y el segundo mico es que el presidente tiene poder de indultar a los delincuentes. Oiga bien, con esta ley tiene poder para negociar con cualquiera que sea delincuente. Viene, negocia, lo indulta, lo perdona, con tal de que esa persona o ese grupo, quien sea, diga, ya no vamos a hacer más mal a la sociedad, no vamos a robar, no vamos a secuestrar, en fin, esa es la, la idea detrás que trae acá. ¿Qué te parece, Michelle? Bueno, sí, también conforme a lo que has hablado ahorita de esta ley que ya salió, y pues realmente, aunque el nombre se llama Paz Total, que es una propuesta con la cual, así como Santos llegó a la presidencia un día prometiendo que solamente faltaban 2 pasitos y que ya cuando pusiéramos a Santos en la presidencia ya se iba a sanar Colombia y iba a haber paz para siempre, pues asimismo de alguna forma llegó Petro a la presidencia, prometiendo una paz absoluta, una paz total, no solamente esta vez con grupos como el ELN, sino también con cualquier clase de delincuente, que es lo que vamos a ver ahorita un poco más a fondo, de lo que incluye este proyecto de ley. Y me parece interesante cómo una y otra vez, pues lamentablemente se cae en el concepto de que una persona puede salvarnos, y es la misma idea. Creemos que porque Petro está en el poder, muchas personas votaron por él creyendo que, bueno, ahora sí, él va a arreglar todo y se crea esta idea falsa de un mesías político, como si esa persona fuera la perfecta que tiene todas las verdades para poder arreglar el país, que es lo que cómicamente se dice. Pero entonces estamos viendo cómo se cumple también algo que Dios le decía al pueblo de Israel a través del profeta Jeremías acerca de los gobernantes. Y es que Dios decía que los gobernantes curaban la herida del pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no había paz. Y creo que esto es semejante un poco a lo que justamente está pasando el día de hoy, con muchos supuestos mesías políticos o personas con muchos estudios tal vez o con mucho trasfondo detrás, que llegan al poder diciendo que ellos sí tienen el secreto para la paz y que ellos, si se les otorga el poder a ellos pueden arreglar el país de alguna manera. Claro, cuando se razona no en base a la idea correcta de Dios, cuando se razona a ese nivel tan bajo humano, donde el hombre, la respuesta a la misma necesidad del hombre, pues las conclusiones son desastrosas. Las conclusiones son definitivamente incoherentes. Y pues esto es una incoherencia que queremos aclarar a la luz de la palabra de Dios, que ningún gobierno puede ofrecer paz total, menos cuando los gobiernos consideran que para que la gente tenga paz, número uno, como estamos hablando, es ya no culpar al maligno por sus obras, sino indultarlo, decirle, tranquilo, no te preocupes, está bien, no lo hagas más. Y esa es una de las formas como pues el ser humano trata de responder. Lo que no sabe es que esto conduce a más violencia, conduce a más ruptura de los principios de libertad en una sociedad, porque pues al que no se le aplica la justicia, lo que va a hacer es que va a continuar haciendo el mal. En ese orden de ideas, hay una locura aquí en Colombia, y es que se les quieren dar 800.000 pesos a los jóvenes que dejen de robar, dejen de ser vagos. Se les va a dar 800.000 pesos para que dejen el mal. Y este gobierno piensa que si se les da 800.000 pesos, pues se vuelven buenos. Como si 800.000 pesos calmara los nervios de estos individuos que están enseñados a delinquir y a ganarse la plata fácil. Bueno, darle ya 800.000 pesos es como un premio que se le da a los que hacen el mal. Este gobierno, esta mentalidad comunista socialista,
cree que aplaudiendo, perdonando, dando plata, no acusando a los malvados, no, no dándole las consecuencias de sus hechos, entonces las cosas van a mejorar. Es una falacia, es una mentira grande que cada día están involucrando más en las personas. Pero la paz, solamente la puede dar Dios. No existe paz total en una sociedad. En ese sentido, que la promueven los gobernantes comunistas socialistas. Porque bíblicamente Jesús mismo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Entonces, la paz que ofrece Jesús es muy diferente, porque no comienza con las cosas externas. La paz de una sociedad comienza con el individuo. Cuando el individuo internamente, emocionalmente, psicológicamente, espiritualmente, tiene paz en su alma. Esta paz él la va a reflejar actuando correctamente, viviendo bien, teniendo un hogar, trabajando y mostrando en la sociedad acciones concordantes con lo que él está experimentando. Pero esa paz que sobrepasa todo entendimiento, no la dan 800,000 pesos, porque los 800,000 pesos se acaban. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, no la da que te digan, bueno, no tienes consecuencias por tus acciones, no la da. Todo lo contrario ocurre. Es que ese es el dilema, ¿no? Cuando la fórmula se aplica de una forma equivocada, el resultado es definitivamente desastroso, porque todas estas propuestas, todas estas iniciativas de este gobierno comunista socialista, y que no está en nada en línea con el gobierno de Dios, pues lo que trae es más desastre interno, emocional, familiar y social. Así que la paz solamente la puede dar Dios. La paz la da el Evangelio, la paz la da la Biblia. Y pues no podemos dejar en ningún momento de dejar de predicar la Biblia, de enseñar la Biblia y mostrar que la necesidad del hombre, la necesidad de la sociedad, pues definitivamente Dios, porque todas estas otras propuestas que los hombres están dando sin Dios, pues lo que hacen es traer mucho más daño. Déjeme, yo le leo aquí un pasaje de Isaías en el capítulo 5, versículo 20-23, dice, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos, y los que son prudentes delante de sí mismos. Hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. Los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Este pasaje es un pasaje tremendo porque nos habla de la confusión que tienen los líderes de gobierno. Cuando hablo de líderes de gobierno, Michelle, no solamente hablo de líderes de gobierno de Estado, porque los líderes que tenemos nosotros en las iglesias también son líderes de gobierno. Ellos ejercen gobierno, una forma de gobierno. Los papás también son líderes de gobierno, los padres son líderes de gobierno, los profesores, los que tienen algún tipo de liderazgo sobre otras personas, desarrollan una forma de gobierno. Y por eso dice, ay, de los que a lo bueno le dicen malo, ¿no? Hay de los que a lo malo le dicen, bueno, estamos en eso hoy en día. Vemos a un gobierno que no quiere acusar a los que hacen el mal, delinquen, no quieren darle las consecuencias. Y en lugar de eso están pensando, ¿cómo hacemos para premiarlos? ¿Cómo hacemos
para que esta gente pues cambie su manera de actuar. La única forma que el sistema de gobierno que proponemos nosotros, bíblico, que puede conducir a la paz individual, familiar y social, es que se aplique la justicia. La Biblia dice que sin justicia no hay paz. Escuchen bien, esa es la idea. Cuando hablamos de la paz total, primero tiene que haber paz en el individuo. El individuo tiene que entender que sus acciones son incorrectas, que tienen las consecuencias. Entonces, al evaluar esta situación, entonces decide hacer lo correcto, pero tiene que haber justicia. Sin justicia no hay paz. Y le decimos, pues, estamos en un sistema hablando de gobierno, un gobierno que no aplica la justicia, un gobierno que como que estira la ley para que nadie se ponga enojado, no se moleste. O sea, cuando comience la permisividad, cuando la justicia de un gobierno se debilita, premiando al maligno, premiando al que comete daños a la sociedad, ahí donde comienza a verse lo que este pasaje de la Biblia dice, que sin justicia no hay paz. Aquí dice en Isaías 32, 17 dice, y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre, señorita Michelle. Así es, Molly, y también se parte de la idea de que cuando hay una ley y esta ley es quebrantada y no hay castigo o no hay pena, pues esta ley queda invalidada, ya que una ley sin sanciones, pues son palabras al viento. Entonces es interesante ver también cómo todo esto parte, no solamente como de algo que debe hacer el gobierno o que solamente sea para los senadores o para quienes estén en el poder, sino que también parte por nosotros y en el cómo nosotros, en la posición en la que estamos, ya sea como padres, ya sea como líderes también, pues somos conscientes de cómo sí, Dios da el perdón y Dios nos invita a que nosotros también perdonemos y seamos misericordiosos, pero esa misericordia implica también el castigo, ya que así es como funciona también el reino de los cielos. Él pagó la pena mayor, pero aún así las consecuencias de que tú, no sé, comas comida chatarra todos los días, va a ser la misma para tu cuerpo. La consecuencia de que tú manejes ebrio va a ser la misma para ti y para las personas que están alrededor tuyo. Entonces, la idea y el porqué de este programa o el porqué de como hablar acerca de este proyecto de paz total o el que nos incumbe a nosotros es el principio primero de esto, y es que una ley necesita unas penas cuando se infringe, y esto es lo que trae orden y justicia, y así también como es una idea que habla la Biblia y que lamentablemente se ha quitado del medio, y es que el reino de los cielos, el reino de Dios, el reino que Él desea que bajemos a la tierra mediante nosotros, mediante nuestras acciones, es un reino de justicia. Y precisamente porque hay justicia es que hay paz, y porque se hace lo correcto y porque hay leyes que deben ser respetadas, es que puede haber la paz, no mediante indultos. Y también otra cosa, un apunte pequeño, es como poder definir lo que es el indulto. Y según la RAE, ya que es el diccionario más público que hay, dice que es una gracia que excepcionalmente concede el jefe de Estado, por la cual perdona total o parcialmente una pena o la conmuta por otra más benigna. Entonces, bueno, esta es la definición de indulto: una gracia que concede el jefe de Estado para perdonar y no aplicar una pena a alguien que la merece. Esto es, bueno, lo que hace Dios con nosotros, pero la diferencia es que Dios paga la pena, y ahora, aún así queremos que un humano le quite esta pena a alguien sin que sea pagada, lo cual no es una idea bíblica en ningún sentido.
Claro, y en ningún momento, pues Dios quita las consecuencias de, Él te perdona, por supuesto, te da la paz, pero las consecuencias de los hechos siempre están, que eso es la equivocación en la que se encuentra este gobierno, estas ideas comunistas que se están queriendo implantar en nuestra sociedad latinoamericana, en nuestra sociedad colombiana, que realmente pues el hombre puede eh, decir qué es bueno y qué es malo, qué se juzga, qué no se juzga, qué tiene castigo y qué no tiene castigo. Por esa razón es esa idea que entonces entre menos se culpabilice al hombre, entre menos al hombre se le diga que es un criminal, esa idea que entonces se va a acabar la maldad en la sociedad. Esa es una falla en cuanto a las ideas de lo que es la verdadera justicia y, como estamos diciendo, pues lo que incrementa el mal. Si nosotros aplicamos esa idea, esa filosofía, en donde se quiere, mire esto, es una filosofía en donde se quiere quitar la culpa al hombre de sus malos hechos, de sus malas acciones. Ese es el asunto. Eso es parte de la educación progresiva, de la psicología moderna, porque, por ejemplo, la psicología moderna habla de la multitud de personalidades. Entonces el juez viene y va a enfrentarse a una persona que cometió un delito y entonces el psicólogo dice, no, lo que pasa es que esta persona tiene doble personalidad o varias personalidades y el que hizo este daño, el que hizo este mal, no fue él, fue el otro yo de él. Y entonces viene un conflicto muy tenaz en cuanto a entonces, ¿qué hacemos? Porque esta persona supuestamente no lo hizo, sino que la hizo el otro yo, el tercer yo, no sé quién. Entonces, ¿qué va a hacer el juez? ¿Qué va a hacer el juez? El juez tiene que encerrar a todos esos yo que están en uno solo, encerrarlos para que el mal se detenga. Ese es el asunto. Entonces, querer quitarle la responsabilidad al individuo de sus hechos es donde viene el caos social, caos personal, por supuesto, y es donde viene esa falsa idea de seguridad. Nunca va a haber seguridad. ¿Cómo va a haber seguridad y paz cuando uno no puede caminar en las calles tranquilo? Cuando uno puede andar con la cicla en paz, cuando uno puede andar con sus gafas, con su reloj, con su sombrero por la calle, porque alguien se lo va a quitar. Pues usted no puede andar por la calle con su mochila en la espalda, porque alguien viene con un cuchillo a quitarle su mochila, a quitarle su reloj, su anillo. ¿En qué mente hay que permitiendo que esas acciones estén en una sociedad va a haber paz? En ninguna manera. Y ahí donde yo pues vengo un poquito hablar acerca de lo que Montesquieu. Montesquieu, ¿qué habla? ¿Qué considera Montesquieu en cuanto a lo que es paz? ¿Cómo es que viene la paz a una sociedad, a un individuo? Montesquieu considera que en el estado natural de los hombres es donde está la paz y la igualdad, en el estado natural. Nosotros ya hemos hablado aquí en este programa de cuál es el estado natural del individuo. Y él dice, solamente en ese estado es donde el hombre encuentra paz e igualdad. Ya cuando el hombre pues deja su estado natural y entra en sociedad, es donde vienen pues las complicaciones, porque entra en sociedad con otras personas. Y al entrar en sociedad con otras personas, entonces van a existir posibles abusos que van a quitar esa idea de paz y van a entrar ideas equivocadas, filosofías equivocadas, en donde la gente piensa que no somos iguales. Entonces, Montesquieu habla de, para que haya paz, se necesita que haya libertad política. Libertad política. Ahora, ¿qué? Yo no sé si tú entiendes, Michelle, qué es libertad política. Pues yo te puedo dar unos apuntes para... libertad política es la capacidad que tiene el hombre para actuar sin temor, o sea, que puede trabajar
sabiendo que no lo van a robar, que puede comprar sabiendo que no se le van a quitar lo que compra, sabiendo que no van a abusar de lo que él tiene. Muchachones, es la capacidad que tiene el ciudadano de poder viajar sin temor, viajar sabiendo que está seguro. Eso es libertad política. Cuando uno tiene temor que lo van a dañar, que lo van a robar, cuando tiene temor de que no puede viajar porque algo le va a pasar, que no puede salir con su cicla, que no puede salir con sus patines, que no puede salir con su reloj, que no puede irse lejos, que tiene que tener cámaras por todas partes. ¿Eso qué significa? Que no hay libertad política. Por lo tanto, si no hay libertad política, no hay paz. Entonces, Montesquieu dice que la libertad política produce paz. ¿Y por qué produce paz? Porque estamos hablando que la paz primero es interna. Entonces, Montesquieu dice que depende, la paz política que produce paz depende de la tranquilidad, del espíritu, que nace de la opinión que cada uno tiene de su seguridad. Eso me parece tenaz, porque si una persona en su mente no tiene, está intranquilo, una persona considera que está en peligro, entonces no puede tener paz. La única forma en que una persona tiene paz es cuando el gobierno, que la función única del gobierno es, entre las poquitas que tiene, una de las funciones principales es castigar al culpable, usar la justicia castigando al culpable. Cuando el culpable es castigado, el que hace lo malo es castigado, no solamente castigar, sino que el culpable tiene que responder, restaurar el daño que hace, es donde viene la paz, señorita Michelle. Así es, y también es importante recalcar lo que hablamos en casi todos los programas, y es esto: la responsabilidad del Estado no es el proveer la felicidad para todo el mundo, tampoco es pues traer una paz total para el planeta, sino que simplemente es ser vengador para castigar al que hace lo malo. Literalmente lo que dice Romanos 13. El versículo dice que es servidor de Dios para el bien de los buenos. Pero si es lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Así que Dios, cuando instituyó esta institución, valga la redundancia, pues la instituyó con una labor, y es una labor, es amplia, pero a la vez no implica nada más que esto, no implica el crear nuevas herramientas, no implica el proveer para todas las necesidades, sino simplemente el poder castigar al que es lo malo. Y pues lamentablemente eso es justamente lo que dejan de lado los gobiernos comunistas. Y también cuando vemos la definición de paz, como lo leías ahorita, esta paz nace de una seguridad en el cual un padre de familia puede estar tranquilo de que su familia está siendo cuidada porque él mismo toma la labor de cuidarla, y no está intranquilo sobre el futuro, sobre cómo están subiendo los precios, sobre que pueda salir a la calle y alguien pueda asesinarle o matarle por ninguna razón y que esa persona sea castigada. Y también cuando vemos la definición de paz que provee el Noah Webster, pues un interesante es la quinta definición, en que dice que es la libertad de agitación o perturbación por las pasiones, como miedo, terror, ira, ansiedad o similares. Es una tranquilidad mental, es una calma y es una tranquilidad de la conciencia. Y además lo complementa con un versículo que es el Salmo 119, del 165. Y dice que mucha paz tienen los que aman la ley. Y creo que este versículo justamente habla de esto, de que la paz debe ser ligada a una ley, que la paz es solamente para aquellos que respetan y obedecen la ley. Y por lo tanto, aquellos que no la obedecen, aquellos que no la respetan, son los que deberían sentir la inseguridad, son los que deberían sentir aquella ansiedad, aquel terror y aquella ira. Pero lamentablemente vemos que las cosas se están cambiando y queremos darle paz
aquellos que no aman la ley y aquellos que traen justamente ansiedad y terror a una sociedad. Así es. Déjalo ahí un momentito, que es muy importante, porque pues es una definición, porque estamos hablando de la paz total. La única forma que haya paz en el individuo, está claro ahí en el Salmo 119, versículo 165, y es que el individuo obedezca la ley, se someta a la ley. Cuando un individuo no obedece la ley, no se somete a la ley, la quebranta. Al quebrantarla, comienza a hacer daño a otras personas, comienza a hacer daño a la propiedad de otras personas. Entonces, esto no trae en ninguna manera paz. Imagínate tú, que si estuviéramos con esa idea, si lo que se propone esta filosofía comunista, socialista que tenemos, funcionara, entonces las personas estarían tranquilas y no saldrían a la calle a protestar, no saldrían a la calle a detener a los camiones que traen la comida, la mercancía para las ciudades. La gente estuviera tranquila en sus casas trabajando, segura de que está haciendo lo que es correcto. Pero cuando hay temor cuando no hay tranquilidad, cuando las personas sienten que están en peligro de sufrir hambre, que están en peligro de perder sus propiedades. Entonces, todo esto crea angustia y ahí es donde la gente pues sale a, a repeler estas iniciativas tan incoherentes. La forma de gobierno, nosotros hablamos aquí de gobierno civil, pero bíblico, que es el gobierno normal que una sociedad debe tener, donde se aplican los principios de justicia, los principios de verdad. Y es que los privilegios, por ejemplo, privilegios jurídicos, privilegios políticos y los privilegios económicos los tienen que tener aquellos que obedecen la ley, aquellos que hacen lo correcto, aquellos que trabajan, aquellos que pagan sus impuestos, aquellos que aportan para que la sociedad esté estable. Esos son los que tienen que tener estos privilegios, pero estas propuestas erróneas, equivocadas, que esta filosofía de gobierno expresa, es darle a los que quebrantan la ley, es darle a los ladrones, a los asesinos, a los que son acusados de delitos de lesa humanidad, a los violadores, darles a ellos privilegios jurídicos, o sea, que no van a ser castigados, privilegios políticos, que pueden participar en política y gobernar, qué terrible, y privilegios económicos porque comienzan a tener beneficios. Entonces, es un mensaje horrible que ha venido sonando, si tú te das cuenta, y los oyentes, los que nos ven, dando cuenta que hace rato sonaba por ahí que ese cuentito de que ser pillo paga, ser pillo paga. Eso andaba por ahí, lo decían en broma, lo decían en los cómicos hablaban de eso, en fin, ser pillo paga. Pues aquí estamos viendo, porque la filosofía esta humanista que descarta, desecha la idea de gobierno de Dios, pues es lo que quiere aplicar. Y lamentablemente, muchos de nuestros gobernantes cristianos tienen la misma filosofía, están en esa misma línea, supuestamente en el nombre de Dios, supuestamente hablando de la misericordia, pero yo digo es la falsa misericordia. Entonces, en la falsa misericordia creen que sí, que hay que perdonar al que hace el mal, que no hay que meter a la cárcel al que comete un delito, que hay que dejar que la gente haga lo que quiere, y la falsa misericordia y la falsa idea de amor, que hay que dejarlos para que no tomen represalias contra nadie. Bueno, es una equivocación. El Salmo lo dice, hay que someterse a la ley. Los que obedecen la ley
son aquellos que deben tener esta clase de privilegios de la sociedad. Es decir, privilegios en donde la persona pueda participar activamente en los asuntos sociales sin ningún temor. Otra cosa que está sonando por ahí es que en esta filosofía de la filosofía comunista socialista, el sistema de gobierno, es que hay que quitarle a la gente la idea de tener. No sé si entiendes eso. Quitarle a la gente la idea de tener, o sea, de adquirir cosas. La gente no tiene derecho de adquirir cosas ni de tener cosas. Deje eso. Ustedes no tienen por qué tener cosas. Tienen que ser gente necesitada todo el tiempo. Tienen que ser pobres todo el tiempo. Una persona que no pueda adquirir las cosas básicas para vivir, pues no va a tener paz. O sea, esa idea de la paz total, aplicando la filosofía equivocada, lo que va a producir es más daño. Va a producir todo lo contrario que se quiere, señorita. Así es, y es justamente esta idea en la cual, pues lo que realmente quiere el gobierno comunista al final es hacerse el más grande, el más poderoso y el cual dependan los ciudadanos, creyendo que esa es la forma para mantenerlos calmados, para mantener a todos estables, pero en realidad es la forma para que todos estén inestables sobre su futuro, sobre qué va a pasar con ellos, porque es justamente la dependencia de un ser humano lo que trae la inseguridad, porque como lo decíamos al principio, un humano no puede curar las necesidades humanas, porque es una necesidad más grande que la humana y que la que un humano puede cumplir. Y también hablando sobre el tema de cómo Jesús vino a este mundo no para quitar la ley, para decir, bueno, hagamos misericordia para todos y que todo sea bueno y lindo, pues hay un versículo muy importante que quiero que veamos para que veamos realmente cuál es el pago por esta paz, que no sale solamente porque sí. Y así es como la paz cristiana vino por el sacrificio de Jesús. Como dice Mateo 5:17, Jesús le hablaba a la multitud y le dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Entonces, de nuevo está esta idea de que nosotros, aún más como cristianos, debemos hablar de los castigos, de las penas, porque Dios así mismo mandó a su Hijo para que un castigo y una pena pudiera ser pagada. Entonces, sí, como no dejar pasar el hecho de que en nuestra vida diaria lo más importante y lo que debemos perseguir es la justicia, porque Dios sí da misericordia, pero esa misericordia tiene un precio y es justamente el pago de la justicia. Y en un sistema de gobierno de una sociedad, pues está la parte judicial, ¿no? Está la parte ejecutiva, claro, está la parte judicial y está la parte legislativa. Cada quien independiente. La parte judicial es muy importante porque son aquellos que determinan, bajo los principios, los estándares bíblicos, determinan las consecuencias de las acciones de las personas. Pero cuando la parte judicial no toma su lugar, el lugar que le corresponde, de castigar a los malvados, entonces ahí viene el desorden, el caos. Romanos lo dice, ¿no? Que el gobierno existe para castigar a los malvados y proteger a los inocentes. Así que, pues estamos hablando de gobierno civil, pero el gobierno civil lo contrastamos con el gobierno civil pagano humanista y el gobierno civil bíblico. La idea es aplicar el sistema de gobierno civil bíblico. Yo no entiendo, si uno sabe que ese sistema de gobierno civil humano no funciona, si sabemos eso, ¿por qué no aplicamos entonces la forma de gobierno correcta? ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? Yo hice mi audio de la voz patriota sobre eso. ¿Qué nos pasa? Si sabemos que hay algo que es malo, hay algo que no funciona, hay algo que no está bajo la convicción bíblica, ¿por qué razón nosotros continuamos aplicando algo que sabemos que no funciona? La paz total solamente la produce Jesús. Mi paz os dejo, dijo él, mi paz os dejo,
mi paz os doy. Yo no doy la paz como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Bueno, esa es la idea del programa de hoy, de hablar de lo que, la distorsión de los principios, pero arrancando y bajando y subiéndonos a los principios de la Biblia. Entonces nos despedimos de nuestros seguidores en la emisora Busco en Ti, los que nos ven en vivo y en directo, Michelle. No, muchas gracias por estar aquí. También qué bonito poder estar un día más compartiendo sus principios. Bendiciones del Altísimo. Claro que sí. Bendiciones. Bendiciones.